Amén. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que Dios nos da de estar en su casa, de alabarle, pero también de escuchar su palabra. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Tenemos un Dios de bondad, un Dios que su favor se manifiesta cada día a nuestro favor. Hemos visto el favor de Dios, amén, en todo tiempo. Y vamos a hablar de la bondad de Dios, que Dios ha tenido con toda la humanidad, amén. Vamos a ubicarnos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y habla de un hombre llamado Mefiboset, amén. La bondad de David hacia Mefiboset. Gloria al nombre del Señor. Si usted lo encontró, puede decir amén en este día. Usted que está allí conectado, puede también, si puede y le es posible, vamos a estar leyendo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí en este día. Damos gracias a Dios por su palabra. Mefiboset, podemos encontrar que es el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Y este hombre ya adulto, David se inquieta porque quería hacer bien a la casa de su amigo Jonatán. Y vemos que el único que quedó de la casa de Jonatán era este hombre llamado Mefiboset. Pero había una condición en este hombre, y dice la escritura que era lisiado de los pies, esto por motivo de un accidente. Y vemos también que David lo manda a llamar, le honra y le sustenta. Vamos a mirar más adelante cómo David sustenta la vida de Mefiboset. Entonces vemos que la palabra de Dios nos relata, y el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 2, desde el capítulo 4, nos habla que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y cuando tenía 5 años, si usted quiere lo puede leer en segunda de Samuel 4, verso 4. Este niño tenía tan solo 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de que su abuelo Saúl y que Jonatán, dice la palabra que habían muerto. Entonces su nodriza lo tomó muy rápidamente y huyó con él. Y mientras esta mujer iba huyendo apresuradamente, la palabra nos habla que se le cayó el niño y quedó cojo. Desde ese día, su nombre era Mefiboset, está hablando la palabra. Entonces miramos unos capítulos más atrás, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, cómo Jonatán y David hacen un pacto
pacto y hay un acuerdo, y lo que le pide Jonatán a David, antes que David fuese rey, pero ya Dios le había ungido, le pedía que no quitara perpetuamente su misericordia de su casa. Y cuando Dios cumpliera la promesa en David, que no se olvidara de su familia. Entonces miramos que David trajo a Mefiboset al palacio. David le da un lugar y una posición a este hombre, amén, recordándole ciertamente el pacto hecho años atrás por su amigo Jonatán. Y podemos mirar en este día que Jesús, el Hijo de Dios, por medio de Jesús, Dios establece también un nuevo pacto con toda la humanidad. Dios establece un nuevo tiempo en la cual usted y yo podemos estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura también, porque la sangre en el Evangelio de Mateo encontramos que por la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es lo que hace Jesús. Jesús, así como en su momento David con Jonatán llegaron a un acuerdo, y era que David no iba a quitar su favor y su misericordia a favor de la casa de su amigo. Vemos que hay un nuevo pacto también en estos tiempos por medio de la sangre de Jesús. Y por ese pacto, por ese nuevo pacto ha intervenido, ¿verdad?, la remisión, el perdón del pecado. Nosotros que estábamos ciertamente condenados, hemos sido llamados para que recibamos la promesa, para que recibamos la herencia por medio de Jesucristo. En otro tiempo, ciertamente la palabra nos habla que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos acercó a Él por medio de su Hijo Jesús. Entonces, Dios perdona ciertamente, Dios está dispuesto a bendecirnos a usted y a mí como pecadores por amor de Cristo, su Hijo, amén. En ninguno de nosotros había mérito para recibir la bondad, para recibir el bien de Dios. Así como en Mefiboset no había ningún tipo de mérito. Pero sabe, Dios se plació, Dios se complació en cada uno de nosotros. Pero todo esto fue hecho, ¿sabe por quién? Por amor a Cristo Jesús. Jesús pagó un gran precio en la cruz. Jesús miramos que se dio a sí mismo, y David estaba también interesado en buscar a Mefiboset. Y miramos lo que dice en el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jehová? Había una inquietud en el rey, y era buscar a un heredero, buscar a un descendiente de su amigo Jonatán. Y así como David buscó, indagó y se preocupó por mirar quién había quedado de la casa de Saúl para él mostrar su misericordia, Dios siempre busca, ¿sabe?, y toma la decisión de ir hacia nosotros. Muchos podemos decir: yo tomé la decisión propia de ir a buscar al Señor, pero podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura que es Dios quien ha tomado la iniciativa en el ser humano, y toma la iniciativa y lo sigue haciendo, y sale al encuentro nuestro, amén. Entonces miramos que este hombre se da después de que David está indagando, después que David está preguntando si había quedado alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. La palabra nos dice que hubo un siervo que se levantó llamado Siba, el cual pudo dar razón de quién había quedado de la casa de Jonatán. Entonces miramos que este Siba se presenta ante el rey, y este hombre se postra allí ante el rey, y el rey nuevamente le pregunta que si había quedado alguien de la casa de Saúl. Entonces vemos que la respuesta de Siba: rey, sí, ha quedado un hijo de Jonatán.
lisiado de los pies, está hablando la escritura. Entonces miramos que así como Mefiboset, este hijo de Jonatán, estaba lisiado, nosotros podemos hoy comparar que eso que impedía que este hombre se moviera con libertad. Nosotros podemos mirar que el pecado muchas veces puede causar parálisis en nosotros. Vemos que este hombre estaba paralizado. Muchas veces el pecado nos paraliza. Muchas veces el pecado es una gran descripción, y la descripción que se está haciendo aquí es cómo este hombre había quedado lisiado de los pies. Y muchas veces la humanidad misma, nosotros las personas, muchas veces nos hemos alejado de la presencia de Dios, pero cuando nosotros no conocemos realmente a Dios o a Jesús, no podemos andar apropiadamente. Y vemos que este hombre no podía andar apropiadamente. Mefiboset no podía caminar con libertad. ¿Sabe por qué? Vemos que el apóstol Pablo habla en su carta a los romanos y declara que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Es la pregunta que se está haciendo en Romanos acerca de la justicia que es por la fe. Y vemos que dice también en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así como este hombre estaba allí lisiado de los pies, muchas veces a causa del pecado que estaba en nosotros, esto nos impedía ir al Señor, pero vemos que Jesús fue a nuestro encuentro, así como David en su momento, cuando se entera de que había ciertamente un descendiente de la casa de Saúl que había quedado con vida, la palabra nos habla que él lo manda a buscar. Amén. Entonces miramos que dice en el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Amén. Es la pregunta, había una inquietud de parte del rey y era saber dónde se encontraba este hombre. Vemos que hubo algo en el corazón del rey David y era hacer misericordia a favor de la casa de su amigo, de sus descendientes. Y vemos que David con toda diligencia busca, y cuando se le da razón que había quedado uno de sus hijos, vemos que la pregunta del rey es saber dónde se encontraba. Entonces podemos mirar, usted que está aquí en este lugar, o usted que está allí conectado, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Y la pregunta que estaba haciendo David era, ¿dónde se encontraba? Y Siba respondió al rey, dice en el versículo 4, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amén. Entonces vemos cómo David saca a Mefiboset de ese lugar. Y Lodebar era una tierra muy cerca del territorio de Galaad, estaba muy cerca al mar de Galilea. Y vemos que el significado de Lodebar es muy tremendo. Es un lugar desértico donde estaban los lisiados, estaban los que habían perdido muchas cosas, los que eran rechazados. Era un lugar tremendo, era un lugar donde las condiciones no eran las mejores. Eso era Lodebar. Entonces miramos que era un lugar siniestro, era un lugar en el cual no había sueños. Lodebar era un lugar donde muchos creían, y era la creencia que aún la palabra de Dios no llegaba allí. Era el lugar de los olvidados, era el lugar de los desterrados, era el lugar de aquellos que no tenían sueños ni esperanza. Pero sabe, usted y yo, y así como en su momento Mefiboset no fue traído a este mundo para vivir en Lodebar. Nosotros, Dios no nos ha creado para que vivamos en un lugar donde no hay esperanza. Y sabe, así como Dios manda sacar por medio del rey David a Mefiboset de ese lugar, Dios también quiere sacarnos de cualquier condición en la cual usted y yo nos podamos encontrar. Amén. Porque ciertamente Dios es nuestra lámpara y Dios
está dispuesto a alumbrar toda tiniebla. Era un lugar de tiniebla, era un lugar, Lodebar era un lugar de tristeza y de dolor. Lodebar no era un sitio fácil. Allí aún el fruto, la tierra no daba fruto. Era un lugar de soledad y de oscuridad. Era un lugar de desesperanza, sin condiciones para llevar una vida digna. Este hombre, descendiente de reyes, este hombre estaba allí en un lugar que no tenía las mejores condiciones, en las cuales no podía tener una vida digna. Era Lodebar un lugar árido y desierto. Era impensable entonces, al escuchar esto y la descripción de cómo era ese lugar, poder pensar que aún fruto de la tierra o animales se pudiesen criar en ese lugar. Y vemos que algo muy importante, y es que usted y yo no podemos dar fruto en esos lugares inhóspitos, y en ese lugar no se podía dar ningún tipo de fruto. Entonces podemos mirar que cuando se da la noticia al rey, ¿dónde estaba el hijo de Jonatán? Siba le contesta que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y dice en el versículo 5, entonces envió, dice la palabra, el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. David no solamente se quedó con el reporte. David no solamente quedó contento y satisfecho con saber que había un descendiente de Saúl que estaba con vida. David no se quedó allí, sino que al escuchar el lugar donde él estaba, lo que hace David es mandarlo a buscar. ¿Sabe Dios de cuántos lugares no nos ha sacado? Y así como hubo una orden de parte de David para mandar a buscar a Mefiboset de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, así Dios muchas veces ha dado órdenes para sacarnos de sitios desiertos, de lugares inhóspitos. Por eso David, cuando escribe en el Salmos 40, nos habla que pacientemente él esperó en la ayuda del Señor. Y dice la Escritura que Dios le hizo sacar del lugar de desesperación, del lodo cenagoso. Y sabe, nosotros como hijos de Dios, nosotros no hemos sido llamados para estar en lugares desiertos, para estar en lugares inhóspitos en los cuales no podamos dar fruto. Y así que dice la palabra que envió el rey. ¿Sabe? El rey nos envió a buscar en el momento preciso. Y hoy usted que está aquí o que escucha la palabra por primera vez, ese rey es el Dios todopoderoso que así como envió a buscar a Mefiboset, nos manda a buscar en este día. Amén. Y muchos pueden decir ciertamente, Dios, yo fui en búsqueda, yo fui a buscar a Dios, pero fue Dios quien nos halló a nosotros. Amén. Y vemos que el rey manda a buscar a este hombre. El rey envió por él. Y hoy Dios nos saca. Y así como sacaron a este hombre de Lodebar, para él no había esperanza. Para este joven no había un futuro prometedor. En ese lugar no había sueños. Era un lugar de tristeza. Un hombre que era huérfano. Un hombre que había perdido todo. Pero vemos que hubo un día que Dios lo envía a buscar, el rey lo manda a buscar. Y dice la palabra en el versículo 6 que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Un hombre que venía de los reyes, era un descendiente y era un posible heredero al trono de la casa de Israel.
pero a causa de la desobediencia de su abuelo, un hombre que se rebeló contra Dios, un hombre que desobedeció a Dios y Dios dice la palabra con respecto a Saúl que lo desechó. Y encontramos que aún este hombre se vuelve y consulta con adivinos, cosas que a Dios también le desagradó en gran manera. Y Dios manda destrucción sobre toda esta casa. Pero quedó uno llamado Mefiboset. Y vemos que cuando se presenta ante el rey David, lo primero que le dice David es: no tengas temor. Él temía por su vida porque sabía lo que había acontecido con Jonatán, con su abuelo, con toda su familia. Pero David, el rey, le dice: no tengas temor. Y le está diciendo también: porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Dice la palabra: por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. La condición del hombre a causa del pecado es estar en lugares desérticos, de tiniebla y sin esperanza. Pero cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Señor, sabe, viene restauración. Dios da nuevamente la posición. Y por medio del rey David, Mefiboset tuvo y volvió a tener la posición que le correspondía. ¿Sabe? Este hombre tuvo el privilegio de estar a la mesa del rey, de siempre comer a la mesa del rey. Y Dios quiere que como sus hijos podamos tener banquete. Por eso David declara en el Salmo 23 que Dios prepara banquete delante de nuestros angustiadores. Dios quiere que nosotros como sus hijos nos sentemos en su mesa. Somos hijos del rey y Dios quiere que usted y yo gocemos de privilegio. Entonces vemos que David le da nuevamente un lugar a este hombre. David le da un lugar en su mesa y Dios quiere también darnos lugar junto a él. ¿Sabe? La palabra nos habla que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo. Y Dios quiere que usted y yo heredemos las promesas. Pero muchas veces nos vamos, muchas veces nos alejamos. Pero así como hubo la inquietud de parte del rey y manda a llamar. Mire que el rey fue quien mandó a llamar. Lo mandó a sacar de ese lugar. Así Dios por mucho tiempo nos sacó del pecado, nos lavó, nos limpió por medio de la sangre de su Hijo Jesús y nos dice: siéntate a mi mesa. Dios quiere que usted y yo nos sentemos a su mesa, que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparadas y reservadas para todos y cada uno de nosotros. Yo te voy a devolver todas las tierras que fueron de tus padres. Yo quiero que tú te sientes cada día a mi mesa. Y qué bendición poder estar a la mesa del Padre. Qué bendición poder estar cerca del Padre. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo tengamos un banquete continuo. Que podamos ir a su presencia confiadamente como hijos y esperar la respuesta de Dios. Esperar el favor, la benevolencia, la misericordia del Padre. Porque somos sus hijos. Un banquete continuo. Era lo que le estaba diciendo el rey David a Mefiboset, un hombre que estaba en un lugar tremendo, terrible, triste, tremendo lo que se vivía en Lodebar. Se vivía la miseria, se vivía lo peor, la oscuridad estaba allí. Pero vemos que el rey le dice: tú estarás siempre aquí a mi mesa, tú comerás conmigo. Pero dice el versículo 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire la percepción y cómo se miraba este hombre a sí mismo, porque fueron tantos los años que vivió en Lodebar,
fue tanto lo que experimentó, fue tanta la soledad, la tristeza, el dolor, la desesperanza y la amargura que llenó el corazón de este hombre, que aún se concebía como lo peor, como un perro muerto. Pero sabe, Dios quiere que usted y yo tengamos identidad de hijos, y muchas veces el problema, el enemigo mismo ha querido desfigurar nuestra imagen que como hijos nos compete. Pero sabe, él se veía a sí mismo como un perro muerto, y muchas veces el pecado nos desfigura o trata de desfigurarnos cómo somos realmente. Pero yo hoy quiero decirle en esta mañana, usted y yo tenemos identidad de hijo. Usted y yo nos hemos hecho cercanos por medio de la sangre de Cristo. Usted y yo hoy somos lavados, somos justificados, somos limpiados, y hoy la palabra nos dice, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos pueblo escogido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El enemigo siempre va a querer que nos veamos como lo peor, pero Dios nos cambia, Dios muda nuestros vestidos, y Dios también, así como lo declara la Escritura, debemos renovarnos en nuestro entendimiento. Muchas veces nos vemos como lo peor, como los que no merecemos perdón, pero Dios, así como David dio posición, restauró a Mefiboset a la condición que él merecía, Dios también nos restablece, nos da la posición de hijos. Usted y yo somos hijos, hijas de Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Dice, ¿quién soy yo? Entonces dice la palabra en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos hijos del rey hay en este lugar? Allí conectados. ¿Sabe? Dios, por medio del rey David, le está diciendo a Siba, todo lo que fue de Saúl, todos los bienes, todas las tierras serán devueltas a Mefiboset. Tú trabajarás para el hijo de tu señor. Tú junto a tus siervos, junto a tus hijos. ¿Sabe? Iba a haber abundancia en los bienes. Todos los bienes iban a ser devueltos. Pero hay algo tremendo. ¿Sabe? Por causa de amor de Jonatán, el amigo de David. ¿Sabe? David quería hacer algo diferente porque era con el solo hecho de David devolverle las tierras, darle criados, darle muchas cosas, era suficiente. Pero David, no conforme con ello, dice, pero tu siervo Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Qué tremendo, ¿verdad? Ver lo que Dios quería hacer con este hombre. Y tenía Mefiboset también un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué tremendo la vida de este hombre. Fue convidado a la mesa del rey. Y usted y yo somos convidados hoy a la mesa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Qué gran bendición, debido a un pacto que hizo en su momento David y Jonatán. Y yo hay un nuevo pacto
Y la entrada está allí. Hay una libre entrada para todos nosotros y todas las personas que desean entrar a las bendiciones incomparables que Dios tiene por medio de su Hijo Jesucristo. Hay un nuevo pacto y usted y yo podemos hacernos cercanos a ello por medio de Jesús. Mefiboset estuvo siempre a la mesa del rey. Qué importante es que usted y yo podamos como hijos recibir toda clase, todo tipo de bendición en el nombre de Jesús. Dios quiere que usted y yo gocemos de privilegios, que nuestra familia gocen de los privilegios que Dios ha reservado por medio de su Hijo Jesucristo. Qué importante estar a la mesa del Rey, ver la bendición del Señor. Nosotros podemos hoy, y Dios hoy nos da la invitación, nos deja la invitación abierta. Si usted y yo dice, Señor, gracias porque tú me has convidado a tu mesa. Somos de los convidados del Señor. Somos los convidados del Rey de Reyes, Señor de señores. Él nos ha convidado a su mesa porque Él quiere que usted y yo participemos de la herencia que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Qué bendición la de Mefiboset. Y si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida, de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Sabe? Dios nos ha sacado de Lodebar. Muchos de los que estamos aquí en este lugar y conectados podemos llegar a decir, Dios me sacó de Lodebar. Dios me sacó de un lugar desértico, sin esperanza, un lugar oscuro y de soledad. Dios me sacó y Dios me convidó a su mesa. Dios nos dio un nombre, ¿sabe? Dios nos ha dado un nombre por amor de Él. Dios nos ha llamado, Dios ha entregado naciones en rescate de nuestra vida por amor de su nombre. Dios ha dado lo mejor para que usted y yo hoy nos podamos sentar a su mesa. Qué bueno es que no despreciemos la invitación del Señor y poder disfrutar de todo lo que Él tiene preparado y reservado para todos nosotros. Damos gracias al Señor en este día por su palabra. Y quiero invitarle, puede usted estar en pie y usted allí en casa, vamos a orar. Y dígale, Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias. Yo no lo merecía. Yo no era por mis méritos, Señor, pero tú te placiste en llamarme, en mandarme a buscar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tú has sido fiel. Dios de la gloria, hoy oramos, Señor, por las personas que están allí conectadas. Oramos, Señor, para que tú visites con sanidad y milagros, Señor. Gracias, Padre, porque tú también les has convidado a que se sienten en tu mesa, Señor. Gracias en esta hora. Han sido tantas las misericordias. Señor, tu amor es incondicional. Tu amor sobrepasa todo conocimiento. Dios mío, y aunque no éramos merecedores de tu favor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor, hoy podemos decir que hemos sido restaurados, hemos sido justificados. Tú nos has mudado nuestras ropas, Señor, esas ropas de inmundicia. Hoy tú nos has vestido de tu gracia, de tu favor. Señor amado, gracias porque te has inquietado por mí y mi familia y nos has mandado a buscar. Señor, no queremos rehusar a tu llamado, a tu invitación. Dios mío, hoy recibimos tu invitación. Dios de la gloria, gracias te damos en esta hora. Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo mucho más en este día.